Este informe o esta presentación del informe es el resultado del proyecto o parte del resultado del proyecto Tomar la Palabra, acciones para la disminución del analfabetismo en personas privadas de libertad. Este es un proyecto que el Plan Nacional de Educación en Cárceles se presentó hace más de un año a fondos de UNESCO Corea y justamente esa comisión evaluó que teníamos muchas cosas para hacer y que era muy seria nuestra propuesta y que queríamos avanzar en particular este mecanismo de detección de analfabetismo en población privada de libertad. En particular este informe, ahora vamos a tomarnos unos minutos, voy a pasar sobre todo algunas gráficas y les voy a hacer algunos comentarios y después luego vamos a tener las palabras de las personas que me acompañan en esta mesa haciendo algún comentario que entiendan conveniente. Entonces, nos encontramos primero con los antecedentes y aquí encontramos en primer lugar, bueno, la Ley General de Educación, la Ley 18.437, que además ha sido modificada por la Ley de Urgente Consideración y también en algunos artículos de las rendiciones de cuentas posteriores, y que ahí justamente lo que se está llevando adelante es un Plan Nacional de Educación en Cárceles y que está incluido en nuestra vigente Ley General de Educación. Este proyecto, como les decía, bueno, detección temprana de analfabetismo en personas que ingresan en privación de libertad y que es el fondo de la Comisión Coreana para UNESCO, que tuvimos un equipo inclusive que estuvo capacitándose en Seúl justamente por este tema. Y aquí tenemos la primera gráfica que nos encontramos. Es una gráfica que nos puede impactar a muchos, que es cuál es el promedio de personas que están atendidas, el porcentaje de personas que están atendidas por algún programa educativo en privación de libertad. Y acá tenemos que más del 75%, el 75,4%, no están accediendo a una propuesta educativa. Lo hablábamos un poco en la previa con Lourdes, del Instituto Nacional de Rehabilitación, y estamos justamente buscando y tenemos mucho interés de tener más cupos y más posibilidad, no solamente en la educación formal, sino también en la educación no formal. Aquí, además, tenemos que, bueno, un 16% participa en programas o propuestas educativas de educación formal y un 8,4% en educación no formal. Y ahí entramos también fuertemente nosotros desde la Dirección Nacional de Educación, que todas las semanas, a través del Plan Nacional de Educación en Cárceles, tenemos propuestas de educación no formal a lo largo y ancho del país. Esto también engancha después de unos cuantos meses, cuando allá por el 2021 presentamos en la Torre Ejecutiva cuál era la hoja de ruta de este Plan Nacional de Educación en Cárceles, y aquí lo pueden ver. Comenzamos con una planificación entre julio y septiembre del año 21, un diseño de nuestra propuesta entre septiembre del 21 y febrero del año 22. En abril del año 22 se comenzó el pretest o la prueba que sirvió para calibrar un poco lo que íbamos a aplicar, y después se aplicó finalmente entre los meses de mayo y noviembre del año 22, una prueba que después lo podemos conversar un poco más, pero es una prueba bastante cortita que hicieron más de 400 personas en 2 unidades penitenciarias del país. Y bueno, la evaluación se hizo durante el mes de diciembre pasado y ahora estamos haciendo la presentación en sociedad de todos estos datos. La aplicación del dispositivo, bueno, se realizaron, como dice ahí, 413 pruebas, es un muestreo con una sugerencia que tuvimos por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación. Primero, una unidad penitenciaria del área metropolitana, la unidad número 4 de Santiago Vázquez, y también la número 20 de Salto. Entonces tenemos algo bastante representativo. Y este dispositivo o esta prueba que se llevó adelante incluyó 2 partes, un cuestionario y una prueba diagnóstica. Este cuestionario tiene información sociodemográfica y niveles de autopercepción. O sea, le preguntamos a cada uno de estas 413 personas cómo se percibían en las distintas competencias que posteriormente los íbamos a evaluar. Y después esa prueba diagnóstica en cálculo y resolución de problemas, en geometría, en producción de textos escritos y comprensión lectora en varios niveles. Bueno, y este es el dato que habíamos tenido algún comentario por parte de la prensa y que habíamos comentado
en semanas anteriores, que el primer resultado o el resultado primario más, o el primer paraguas que podemos mostrar, es que el 53,5% de la población que tomó esta prueba dio un nivel de analfabetismo, ¿sí? Que está dentro del analfabetismo, y el 46,5% de alfabetos, ¿sí? Esto, si aparte lo comparamos con los datos que tenemos de la población uruguaya se considera analfabeta el 1,2%. O sea, estamos con un dato que es alarmante, preocupante, pero sobre todo con una alta concentración en poblaciones vulnerables. Y acá entramos en las 5 áreas evaluadas y tenemos cuál ha sido el resultado. En el lado izquierdo, en la parte más clarita, van a encontrar la parte que fueron consideradas luego de volverse analfabetos, y en la parte más oscura, la naranja oscura, van a encontrar el porcentaje de alfabetos. Y como podrán ver, tenemos, bueno, 2 de estas áreas, que la gran mayoría son analfabetos, y el resto de las áreas da un porcentaje bueno, pero en realidad también preocupante. Vemos, por ejemplo, en geometría, que el 52% da que son analfabetos, en cálculo y resolución de situaciones, 38%, producción de textos escritos, 55%, comprensión lectora, crítico intertextual, ¿a qué llamamos a esto? Con cierto nivel de complejidad, por ejemplo, ya cuando hay más de un texto, y hacer algunos razonamientos, por ejemplo, entre líneas y demás, tenemos un 40%, y comprensión lectora de carácter más literal, implícito y global, es un 32%. Si avanzamos un poquito en la presentación, acá tenemos además el resultado según lo declarado, del máximo nivel educativo alcanzado por los privados de libertad. Y aquí, dentro de los alfabetos, tenemos que el 60% tenía culminado primaria, el 25% el máximo nivel alcanzado había sido de media básica, y el 6%, un poquito más del 6%, de media superior. Y en los datos de analfabetismo, o dentro del universo de analfabetos, los resultados son menor población que tenía un nivel de primaria completo, 53, casi 54%, en media básica un 36% y en media superior un 4,5%. Después, cuando avanzamos en otro de los datos que nos llamó la atención, es una pregunta que se les hizo a los varones privados de libertad relevados sobre la preferencia en cuanto a la continuidad educativa. Es si la persona le gustaría seguir estudiando, dado el nivel previamente alcanzado, y da que el 94,4% sí quiere seguir estudiando, ¿sí? Quiere de alguna forma seguir estudiando. El 1,7% únicamente da que no quiere seguir estudiando, y bueno, y el 3,9% no contestó esa pregunta. Bueno, acá el primer comentario, ¿no? La amplia mayoría, todo el mundo quiere seguir estudiando. Y después acá esta gráfica que tenemos algunos comentarios para hacer, es con respecto a las motivaciones en cuanto a la continuidad educativa. ¿Cuál es la motivación que tienen de, bueno, ante la posibilidad de inscribirte en un programa educativo, cuál es tu principal motivación? Y aquí pueden haber algunos sesgos que los tenemos que seguir estudiando, pero da en los 3 primeros lugares con más de 20%, 28% en primer lugar por aprendizaje, o sea, quiero seguir estudiando por un tema de aprendizajes, por superación personal y por inserción o reinserción laboral da un 22% cada uno de los casos. En cuarto lugar es por interés, por gusto, por el estudio, y recién en quinto lugar da el descuento de la pena, un 4,4%. Eso es un dato bastante alentador en cuanto al régimen de incentivos de cuál es la motivación para la continuidad educativa. Este es un dato que capaz puede sonar un poco contraintuitivo, lo tenemos que seguir chequeando y ver algunos posibles sesgos que se tengan esta respuesta, sobre todo un sesgo de deseabilidad, y lo hablábamos un poco en la previa con algunas de las autoridades presentes. Pero bueno, es un dato bastante alentador de que la gran mayoría de las personas no lo hace simplemente para descontar pena. Y acá un dato, y miro en particular a nuestro director del Ministerio de Desarrollo Social, Antonio Mansi, que está por aquí, y también lo hemos conversado más de una oportunidad, que es en cuanto a los analfabetos y a los alfabetos, ¿qué porcentaje ha recibido algún tipo de prestación social?
¿sí? Y lo que da es que son datos muy similares, ¿sí? El 82% de los que surgieron como analfabetos luego de esta prueba da que recibió al menos una prestación social de las 12 prestaciones sociales que se tuvieron en cuenta aquí, por ejemplo la tarjeta Uruguay Social, por ejemplo participar de alguno de los comedores públicos, entre otras, y de los alfabetos o los que surgieron de esta prueba como alfabetos, el 80%. ¿Sí? Esto es un dato bastante similar dentro de los varones privados de libertad relevados durante, reitero, entre los meses de mayo y noviembre del año 2022. También algo que nos interesó vincular es, en la previa, ¿sí? ¿Cuál era su vínculo con el mundo laboral de estas personas que relevamos? Y da que el 49% de estas 413 personas no había trabajado previamente. ¿Sí? No había trabajado previamente y cuando agarramos y las preguntas siguientes, si trabajó entre 1 y 6 meses, da un porcentaje de 23,8%, un 7% entre 7 y 12 meses, un 9% lo hizo entre 1 y 2 años previo, y los que más aportes realizaron, los que tuvieron más vinculación con el mundo laboral, da entre 2 y 10 años, da un 10%. ¿Qué significa esto? Bueno, casi la mitad de las personas relevadas no había trabajado previamente y bueno, eso impacta claramente. Y hay un dato ahí que queríamos destacar, el tema de la reincidencia, ¿no? Muchos de los que hemos relevado son personas que venían con un alto nivel de reincidencia. Y después, por último, en nuestra presentación queríamos hacer algunos comentarios y algunas sugerencias luego de este relevamiento, que son acciones sugeridas al sistema en general, al sistema en general y en particular, bueno, el primero de ellos, algo que creo que es bastante intuitivo por todos, es necesitamos una mayor asignación presupuestal en las siguientes rendiciones de cuentas y los siguientes presupuestos nacionales, que se ha hecho un esfuerzo muy fuerte por parte del INR, en particular el Ministerio de Educación y Cultura y las distintas instituciones que han tenido cierta vinculación con los procesos educativos. Sin embargo, entendemos que todavía es insuficiente y tenemos que seguir avanzando. También entendemos que hay que trabajar en elaborar planes educativos más contextualizados, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto de privación de libertad, la forma en que se imparten. Hay algunos mecanismos que hemos conversado más de una oportunidad, pero tenemos que tener otro tipo de planes para la privación de libertad. Un dato que también lo conversábamos en la previa, recién con la modificación de la ley que le hizo la ley de rendición de cuentas, la primera ley de rendición de cuentas de este gobierno a la Ley General de Educación, es la primera vez que se nombra educación en cárceles en la Ley General de Educación, que estaba vigente desde el año 2008. O sea, es la primera vez que está en un texto normativo la importancia dentro del marco normativo nacional de la educación en cárceles. Eso me parece que es un dato importante a destacar. Después también algo que hemos trabajado fuertemente con el INR y en particular con el Centro de Formación Penitenciarias, CEFOPEN, que es la formación del personal, formación permanente del personal policial y civil, tanto los policías como los operadores penitenciarios que están en todo el país, ¿sí? Trabajar fuertemente en permitir una mayor formación de todos aquellos que día a día y cotidianamente conviven y viven con los privados de libertad. Y después un último punto que nos parece sumamente relevante, porque si no, no podríamos profundizar, es tener un sistema robusto, que sea único de información y seguimiento de trayectorias educativas a la población privada de libertad. ¿Sí? Tenemos una población privada de libertad, y lo hemos conversado con el INR más de una oportunidad, con muy alta rotación entre módulos y entre unidades penitenciarias, dificultando el seguimiento de las trayectorias educativas. Además, esto se suma a los distintos programas que tenemos y la segmentación o la posibilidad de segmentar estos distintos programas y cómo continuarlos en un futuro. Además, esto también se suma a que el privado de libertad también va culminando sus penas y también se va
se va retirando de las distintas unidades penitenciarias, en muchos casos no culminando las propuestas educativas desarrolladas. Así que seguir trabajando en un mecanismo de registro sólido, claro, robusto y único de información. Entonces, en definitiva, nosotros lo que seguimos es adelante con lo que es el Plan Nacional de Educación de Cárceles. Estamos llegando a una etapa ya a comienzos del año 2023 en el cual, después de haber hecho este relevamiento, después de haber aplicado este dispositivo, este mecanismo de evaluación, podemos ofrecerle a la ciudadanía, podemos ofrecerle a la población los resultados, pero nos parecía importante y nos parece serio por nuestra parte no solamente dar resultados, sino también hacer unas propuestas concretas que la pueden encontrar por aquí y que esta Dirección Nacional de Educación está a las órdenes para seguir trabajando.